A pesar de su imagen habitual de gigantes gentiles de los océanos, las ballenas aún pueden dar miedo. Después de todo, el depredador más dominante en el agua es un tipo de ballena, un delfín para ser específico, las orcas, conocidas por cazar prácticamente cualquier cosa, incluidos tiburones y otros cetáceos. Sin embargo, ni siquiera las ballenas depredadoras más exitosas tienen necesariamente una apariencia física particularmente espeluznante, al menos no de la forma en lo que lo son los tiburones u otras criaturas acuáticas, como ciertos cefalópodos o ciertos otros peces. Pero hace mucho tiempo, más cerca de los dinosaurios que ahora, había una ballena que tenía una apariencia profundamente inquietante y que no se parecía a nada de lo que se ve hoy en día. Esta pesadilla prehistórica no era solo un espectáculo, sino también el primer animal marino que, tras la extinción de los mosasaurios, se convirtió en un superdepredador multitonelada capaz de cazar a los de su propia especie. Y quizás lo más extraño de todo es que se podía encontrar a esta ballena gigante hipercarnívora en uno de los lugares más secos de la actualidad, el desierto del Sahara. Este es Basilosaurus. Aunque es bastante conocido por haber sido encontrado en el Sahara, los primeros restos de este gigante prehistórico proceden en realidad de los Estados Unidos. En 1834, un grupo de paleontólogos descubrió una gran variedad de partes del cuerpo en el estado de Luisiana. Estos restos eran enormes y estaban esparcidos por un área mayor que un campo de fútbol, lo que permitió a los paleontólogos saber de inmediato que habían descubierto algo insólito. Pero no tenían ni idea de lo que podía ser, dado que en ese momento no se había descubierto ninguna ballena extinta, por lo que, naturalmente, a partir de su tamaño, llegaron a la conclusión de que lo único que podía ser era un monstruo marino. También decidieron, a partir del tamaño de sus vértebras, que debía de ser más largo que casi cualquier animal vivo, con una longitud estimada de 30 metros, y que era de naturaleza reptiliana, ya que la forma de su cuerpo, inusualmente estrecho y largo, no coincidía con la de los mamíferos marinos, sino que se asemejaba más a la estructura postcraneal de las serpientes o los mosasaurios. Esta clasificación errónea dio lugar a su nombre, Basilosaurus, que significa lagarto rey. Lamentablemente, se producirían más errores a través de los años, a veces de formas que nadie podría haber esperado, como demostró el naturalista Albert Koch, que creía que Basilosaurus, o más bien Hydrarchus como él lo llamaba, era una titánica serpiente marina, incluso más grande que una ballena azul. Esta extravagante creencia se basaba en su reconstrucción de esta criatura, que hizo cosiendo 5 esqueletos diferentes de Basilosaurus. No fue hasta finales del siglo XIX cuando se resolvió esta confusión y otras anteriores, después de que se encontraran múltiples especímenes con sus dientes intactos, que además de ser gigantes y afilados, se parecían mucho a los de las ballenas dentadas piscívoras de hoy en día, lo que llevó a los paleontólogos a darse cuenta de que siempre había sido una ballena primitiva. Con esta nueva información, fue finalmente reclasificado como ballena y añadido a su propia familia de cetáceos, los basilosáuridos, que se definen por sus pequeños miembros posteriores con fémures, patas y pies bien definidos. Esta familia es una parte extremadamente importante de la historia evolutiva de los cetáceos, siendo probablemente las primeras ballenas completamente acuáticas que evolucionaron. El propio Basilosaurus fue uno de los primeros miembros en escena, habiendo aparecido hace unos 41,3 millones de años, durante la edad luteciense del Eoceno. Dentro de esta familia, le acompañan unas 30 especies diferentes, 2 de las cuales pertenecen al género Basilosaurus, Cetoides e Isis. De todos los miembros de este grupo, Basilosaurus era con diferencia el más grande, lo que unido a su antigüedad lo convertía posiblemente en el primer animal que había evolucionado después de los mosasaurios capaz de depredar y desafiar a los grandes tiburones, que tras la extinción del Cretácico-Paleógeno habían reinado durante millones de años. Eso sí, aunque realmente eran enormes, no lo eran tanto como se pensaba en un principio. Las estimaciones actuales sugieren que Basilosaurus cetoides tenía una longitud adulta de hasta 20 metros, mientras que la especie Isis llegó a medir unos 18 metros. Basilosaurus sería entonces una de las ballenas más largas de la actualidad, pero irónicamente no era tan pesada como la mayoría de las ballenas barbadas, debido a su cuerpo estrecho y aerodinámico, que en cierto modo se parecía al de un mosasaurio. Aún así, pesaba más de 7 toneladas, aunque algunos piensan que esta cifra es demasiado baja dadas sus dimensiones, y creen que estaba más cerca de las 15 o 20 toneladas. En cualquier caso, su tamaño no solo lo hizo el mayor depredador de su entorno, sino el animal más grande de la Tierra durante gran parte de su existencia.
Era el depredador supremo indiscutible del planeta, pero no fue solo el tamaño lo que le otorgó este título. Como cualquier gran depredador, Basilosaurus tenía un armamento para complementar su tamaño, sus mandíbulas asesinas. ¡Míralas! Eran proporcionalmente muy robustas y llenas de grandes dientes voluminosos que variaban ampliamente en tamaño y tipo, lo que resultaba en que Basilosaurus tuviera tanto caninos como molares, algo que no se ve típicamente en las ballenas modernas. Pero sus caninos y molares no se parecían en nada a los nuestros, ya que sus caninos eran curvos y afilados, mientras que sus molares llevaban estrías extremadamente grandes y profundas que les permitían despedazar trozos de carne dura. La presencia de estos dos tipos de dientes significaba además que probablemente masticaba su comida, una hipótesis corroborada por el desgaste extremo en los dientes, lo que también implicaba que podía masticar con una potencia ridícula. Esto se demostró después de que las reconstrucciones estimaran que Basilosaurus isis, la especie más pequeña, podía morder con 20.000 newtons de fuerza, lo que significa que podía aplastar 5 fémures humanos, el hueso más fuerte de nuestro cuerpo, de un solo mordisco. Con un arma tan despiadada, Basilosaurus podía cazar prácticamente cualquier cosa, y no es necesario adivinar específicamente qué, porque se localizó un espécimen único con restos en su estómago, que mostró que estas ballenas tenían preferencia por los grandes peces óseos y los tiburones, que incluían especies de otodus, un género de tiburón que con el tiempo daría lugar al tiburón más grande de todos los tiempos, Megalodon. Lo que es más, también descubrieron los restos de otra ballena en su interior, un dorudón, otro basilosáurido, que si bien no era tan grande como Basilosaurus, aún alcanzaba de adulto los 5 metros de longitud y pesaba más de 2 toneladas. Para hacer la situación aún más espeluznante, estudios generales sobre esqueletos de dorudón encontraron que docenas tenían daños catastróficos en sus cabezas consistentes con dientes de Basilosaurus. Los daños también confirmaron que esta ballena tenía potencia más que suficiente para perforar fácilmente cráneos gruesos. Implicaban que Basilosaurus mataba a sus presas mordiendo y aplastando sus cabezas, antes de destrozar sus cuerpos para consumirlos. Una imagen nada agradable. Otros animales que se cree que fueron comida habitual de Basilosaurus son diversos tipos primitivos de sirenios, tortugas marinas, tiburones tigre y otros 2 tipos de ballenas. Además, muchos paleontólogos creen que el voraz apetito de Basilosaurus no se limitaba a los animales acuáticos, ya que existe la posibilidad de que también cazara animales semiacuáticos como Merytherium e incluso animales terrestres que se acercaban demasiado al agua. Esta noción se basa en un descubrimiento único realizado en el más insólito de los lugares a principios del siglo XX, el desierto del Sahara. Concretamente, a más de 200 kilómetros del mar Mediterráneo, los investigadores localizaron en Egipto numerosos fósiles en perfecto estado que, según dedujeron rápidamente, pertenecían a Basilosaurus. Se encontraron en el interior de un valle desértico, en el que posteriormente desenterraron también otros animales, entre ellos Merytherium y unos pelícanos, que dividían su tiempo entre la tierra y el agua, lo que llevó a los paleontólogos a darse cuenta de que el Sahara había sido antaño no solo más húmedo, sino estuvo parcialmente sumergido. Y esto ha sido respaldado por otros estudios que afirman que durante el Eoceno, las aguas cálidas poco profundas podrían haber cubierto casi el 20% del desierto del Sahara, y que la zona donde se encontró Basilosaurus representaba un vasto entorno de manglares, donde los individuos viajaban ocasionalmente en busca de comida, o tal vez de pareja. Sin embargo, estudios recientes han comenzado a dar marcha atrás para esta creencia duradera, debido a que nuevos análisis han descubierto que lo que antes se creía que eran manglares fosilizados eran en realidad las madrigueras de algún animal desconocido, lo que significa que no se sabe con certeza si este ecosistema era un tipo de manglar u otro tipo de entorno costero. Cualquiera que fuera el bioma, está claro que Basilosaurus tenía un papel superior e importante en él, debido al elevado número de fósiles encontrados, y lo que es interesante y un poco inquietante es que esta abundancia era una clara señal de lo eficiente que era su diseño, no de que fuera una criatura social, como Basilosaurus era un animal solitario que, de hecho, era bastante hostil con otros de su misma especie. Una prueba de su falta de sociabilidad estaba en su cabeza, ya que carecía del espacio adecuado para el órgano del spermaceti, que es el órgano responsable de la ecolocalización en los cetáceos, lo que implica que no poseía esa capacidad, y como las ballenas sin un órgano spermaceti tienden a ser solitarias, se puede deducir que Basilosaurus también. Pero algo que sí poseía, y que de nuevo la hacía bastante única entre las ballenas, eran unas extremidades traseras visibles. En otras palabras, esta ballena tenía patas.
Aunque si fueras perseguido por ella, dudo que te dieras cuenta de las piernas, porque eran muy reducidas en tamaño, con cada una midiendo solo un poco más larga que una regla. Pero esto no ha impedido que algunos hagan la audaz afirmación de que estas patas eran signos de que Basilosaurus todavía tenía alguna capacidad para subir a la tierra, tal vez incluso usándolas para tender emboscadas impulsándose la orilla para atrapar presas. Claro, la gran mayoría de los paleontólogos no apoyan estas afirmaciones controvertidas y creen que las extremidades traseras no tenían ningún propósito locomotor fuera o dentro del agua, y prefieren la idea de que si se utilizaban para algo, era para ayudar a guiar sus cuerpos largos y torpes durante el apareamiento. En el tema de sus extraños cuerpos alargados, se cree que su forma y estrechez obligaron a Basilosaurus a adoptar una forma bastante escalofriante de desplazarse, ya que, a diferencia de las ballenas modernas, no disponían de una gran aleta caudal, por lo que nadaban de forma ondulante, como una anguila o serpiente a mayor escala, aunque no nadaban de lado a lado como ambas, sino que de arriba abajo, como las olas. Debido a que también tenían músculos débiles en la zona de la cola, los paleontólogos suponen que Basilosaurus no nadaba bien a gran velocidad y que por la mayor parte de su vida se movía lentamente por el agua, solo atacando a toda velocidad cuando emboscaban a sus presas. Además, la morfología de sus vértebras muestra que en vida eran bastante huecas y estaban llenas de líquido, lo que hacía que Basilosaurus fuera extremadamente flotante y se mantuviera cerca de la superficie del océano en todo momento, impidiéndole realizar inmersiones profundas. Esto era obviamente una buena noticia para cualquier criatura que viviera en las profundidades marinas, pero para los que estaban cerca de la superficie eran aún más malas noticias. Y las desgracias siguieron amontonándose para todos, porque Basilosaurus fue una de las primeras ballenas, si no la primera, en desarrollar oídos que no solo le permitían oír claramente bajo el agua, sino también determinar con exactitud de dónde procedían los sonidos, de modo que aunque no viera a su presa, mientras ésta emitiera suficiente ruido, nunca estaba realmente a salvo de sus fauces. Está claro que esta ballena tenía algunas cosas a su favor que le permitieron alcanzar un gran éxito, un hecho reflejado por su amplia distribución, que además de la costa occidental de Estados Unidos y Egipto, incluía Perú, Pakistán, Túnez, Jordania, Marruecos y el Sahara Occidental. La mayoría de las zonas correspondían a aguas costeras poco profundas, y dentro de estas regiones, Basilosaurus se limitaba a zonas neríticas y mares interiores. Se podía encontrar tanto en el hemisferio occidental como en el oriental, por lo que Basilosaurus coexistió con un montón de animales diferentes, incluidos Cynthiacetus, Basiloterus, Protosiren, Meriterium, Pupigerus y muchos tiburones, como Galeocerdo, Physogaleus, Otodus, Squatina, Striatolamia e Isurus. Y aunque no los encontraba a menudo, su hábitat también estaba muy poblado por animales totalmente terrestres, como diversas serpientes, antracotéridos, hienodontos, Bariterium y damanes. De todos estos animales, Basilosaurus era claramente el rey, gracias a su tamaño y robusta mandíbula. Y este dominio duraría muchísimo tiempo, ya que se sabe que esta ballena existió desde hace 41 a 33 millones de años. Pero al final del Eoceno, desapareció. Esta desaparición coincide perfectamente con el peor evento de extinción desde la muerte de los dinosaurios maviares, el evento del Eoceno-Oligoceno, durante el cual se perdieron casi 2/3 de todas las especies de mamíferos en algunas partes del mundo. No está confirmado al 100% qué desencadenó este catastrófico evento, pero los dos principales candidatos son una glaciación o un gran impacto. Sin embargo, lo que es seguro es que los cetáceos se vieron especialmente afectados, y solo unos pocos géneros salieron con vida, entre los que lamentablemente no se encontraba Basilosaurus. De hecho, ningún basilosáurido sobrevivió al Eoceno, y lo único que quedó de las ballenas fueron los neocetos, que siguen vivos hasta nuestros días.